Y vaya semana la que hemos estado viviendo en nuestro país. Se recrudece la violencia en Michoacán, en Sonora, en Zacatecas, Guanajuato, sigue por las mismas. El tema del aguacate que hemos estado analizando el día de hoy, así como toda la parte del campo mexicano, ya se solucionó el tema del aguacate, tenemos pendiente el tema del limón. Los temas económicos, los temas sociales, los temas políticos, los temas de seguridad, el ataque a los periodistas, el Ejecutivo Federal, 3 semanas sin aclarar los conflictos de interés o posibles conflictos de interés en donde está metido uno de sus hijos, y todo esto prácticamente en los últimos 7 días. Y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías y mi compañero Víctor Hugo Hernández, porque hablarán sobre este tema. Caballeros, les dejo el tema sobre la mesa. Vaya corte de caja de la semana. Muy buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Sí, una semana complicada. Víctor, ¿cómo estás? Pero déjame empezar con esto que escuchábamos, esta interesante charla que tuvo Eduardo Manzanares con este dirigente de agroproductores, ¿sí? La desgracia precisamente del campo. Víctor, a mí me da mucha tristeza, ¿sí?, ver un país que tiene tanta extensión territorial, que tenemos litorales, más de 10,000 litorales, que tenemos posibilidades de ser autosuficientes en el tema alimentario, el que tengamos esta capacidad de tener grandes estados ganaderos con agroproductores muy echados para adelante, pero como dice, las políticas, a veces las políticas públicas no ayudan, no están ayudando a esto. Y si le sumas el tema de la rampante corrupción del pasado y la que lamentablemente estamos observando con falta de transparencia en muchos de los programas, lamentablemente estamos muy atorados en el tema de agricultura, en el tema de ganadería, en el tema de pesca, como ya lo hemos recorrido, ¿sí? Y ahora, pues los demás problemas torales que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas, que no se resuelven y que lamentablemente estamos distraídos en otras cosas que lamentablemente desde el mismo atril presidencial sí no se le ha dado la importancia a los temas torales y seguimos entretenidos en otras cosas, Víctor. Hace años, Raúl, había un cartonista mexicano muy inteligente, muy crítico, Abel Quesada, te debes de acordar de él, sí, no, que popularizó ese chiste, ¿no?, de que cuando Dios estaba repartiendo los bienes, y le dice San Pedro, oye, pero es que a esa parte del mundo le estás dando mucho, le estás dando litorales, le estás dando campo, le estás dando bosques, le estás dando tierra fértil, le estás dando volcanes. ¿Por qué, señor? Y a otros los estás dejando en la indefensión. Y dice, no te apures, ahí voy a poner a los mexicanos. Y parece que ese chiste, ya rebasado en mucho, se vuelve una trágica realidad en este país. Podríamos pensar que es culpa del gobierno, pero no, Raúl, es culpa de todos en su conjunto como sociedad. Es el resultado también de un país donde no ha habido una educación correcta para cientos, millones de mexicanos, donde no se han desarrollado valores éticos, cívicos que nos permitan encontrar solución a nuestros problemas. Es increíble cómo en cada parte de nuestra problemática nacional tú encuentras un largo eslabón y una cadena siempre de intereses amarrados, de corruptelas, de ineficiencia, de abuso, de voracidad, que dice uno, bueno, ¿de qué se trata, caray? ¿Que un pillo en cada hijo de México se nos dio? Me resisto a creer eso, Raúl, pero también la realidad es durísima en ese sentido. Don tema que tú toques, siempre habrá un eslabón en donde el aceite es la corrupción, los políticos corruptos, la ineficiencia, la incapacidad y la falta de educación. Perdón por el balance tan rudo, pero esa es la percepción que me queda en este corte de caja. Y yo creo que lo dibujas muy bien el tema. Yo quisiera repasar algunos temas que me parecen fundamentales, ¿sí? Primero, sí, han pasado ya 3 semanas donde no se ha clarificado el posible conflicto de interés del hijo del presidente, ¿sí? Primero en la renta de la casa de Houston y en segundo por ser empleado de los hijos de una empresa, de los hijos de Vidanta, que bueno, ya también Daniel Chávez ha publicado razones por las que dice que no ha resultado beneficiado de concesiones en esta administración. Pero del hijo de López Obrador no dice nada.
¿sí? Y este es exactamente un tema de conflicto de interés que no se ha resuelto. Esta semana en Violencia, Víctor, hemos tenido momentos muy dramáticos como el tema de lo ocurrido allá en Caborca, donde explícate que entren 19 camionetas con hombres armados en Caborca y que de alguna forma sí pareciera que no hay autoridad que le pueda hacer frente, cuando el dato nos indica que a solamente 10 minutos está uno de los cuarteles de la Guardia Nacional, de los nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, y que está a 10 minutos de distancia de Caborca. Y la pregunta es, así como ahora en Caborca, en Sonora, como lo hemos visto también en Michoacán, que hay muchos cuarteles de la Guardia Nacional, en Apatzingán, en Aguililla y todas estas zonas, sin embargo, la violencia continúa. Los grupos armados siguen tomando ciudades, poblaciones enteras, ¿sí? Y pareciera que nadie le está haciendo contención a este asunto. Y así está Zacatecas, y así está Guanajuato, y así está Sonora, y así está Michoacán, y así está Guerrero, lamentablemente. Raúl, esa estampa que tú describes nos habla solo de dos asuntos, no hay de otra, o ineptitud o colusión. Y cualquiera de los dos es sumamente grave. Es increíble como bien tú dices, a 10 minutos, a unos pasos de un cuartel de policía o de militares, ocurren las cosas y no hay reacción inmediata ni mucho menos. Y eso solo se explica por ineptitud o colusión o contubernios. Esa es la verdad. Y le estamos dando muchas vueltas al asunto, pero no hay de otra. Y lo malo es que no se actúa en consecuencia de esos dos argumentos. No, y se sigue culpando al pasado, ¿sí? Todos los días en la mañanera, además de el embate sobre los medios de comunicación, los reporteros, se sigue de alguna forma afirmando que todo es del pasado. Ya tenemos 3 años en esta administración. Ha habido una serie de ofrecimientos de mejoras, de que México está mejor. Lamentablemente la evidencia en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de economía, y a donde voltees de estos importantes temas torales para la población, no tenemos mejoras. Quisiera ver mejoras. Tú no quieres ver mejoras para nuestro país, no quieres que haya más seguridad en las poblaciones. Evidentemente todos queremos mejor calidad de vida de los mexicanos, pero nada más seguimos en la en la hablada, en que el pasado, que había mucha corrupción, y es cierto, sí, que en el pasado no se hizo, se le dio un palazo al avispero, es cierto, sí, pero no se ha hecho nada en esta administración. Raúl, por eso es criticable el comportamiento del presidente, con todo respeto, esta semana. No es posible que la mayor parte del tiempo su agenda esté marcada por un conflicto de tipo familiar, personal, y con una guerra en la que evidentemente hay rencores y odios y enconos contra ciertos comunicadores. Es inconcebible eso, habiendo otros tantos problemas en el país. A mí me hubiera gustado hablar al presidente sobre cómo se va a solucionar el problema del limón, cómo se va a solucionar el problema del aguacate y las mafias que lo están controlando, cómo vamos a arreglar nuestro problema de la pesca y nuestros conflictos con Estados Unidos, cómo vamos a arreglar nuestro problema de medio ambiente, en fin, tantos temas que me hubiera gustado escuchar, y solo hay un tema en la agenda en este momento del presidente: el encono contra un periodista y contra los medios de comunicación. Y no se clarifica nada, ¿eh? No se clarifica nada, al contrario, cada vez está más confuso, está más oscuro, se está hundiendo, el evidente conflicto de interés existe y no está de alguna forma resolviéndose nada en este tema, y simplemente apapachando a los corruptos de hoy. ¿Y sabes qué, Raúl? A estos personajes oscuros, estos personajes que han quedado en evidencia, como los que ya se han mencionado, incluyendo y encabezándolo por Bartlett, sí, y esto de alguna forma no ha pasado absolutamente nada. Y seguimos distraídos, Raúl, ¿sabes qué ocurre también? Que el presidente, y con respeto al presidente, a la figura presidencial que yo creo se merece como tal, no se da cuenta que el que pierde posición es él. Él es el que se va devaluando, él es el que, porque cuando se es una figura tan poderosa y se mete en este tipo de problemas y los agarra como él los está agarrando, quien pierde es la investidura presidencial, Raúl.
Sí, desde luego. Y bueno, pues seguimos desde luego con este tema de seguir militarizando muchas de las acciones que normalmente venía haciendo la población civil. Hoy se está dando a conocer ya lo que es la militarización, por llamarlo de esta forma, de las aduanas del país. Hoy que se encuentra de gira allá por el norte de la República Mexicana, estamos en este asunto. En fin, me parece que ha sido una semana compleja, una semana difícil en violencia y en muchos otros temas, y lamentablemente, bueno, pues falta todavía un buen rato, un buen trecho en esta administración. Ojalá las cosas mejoraran, Víctor. Ojalá por el bien de todos, Raúl, porque también es cierta esa frase, tal vez trillada, pero muy certera. Si al presidente le va mal, nos va mal a todos los mexicanos también. Gracias, Víctor. Un saludo. Un saludo.